Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. La imagen más aterradora de mi vida no es la de un monstruo o un fantasma salido de una película. Es el recuerdo del rostro de mi madre mirándome como si yo fuera una completa desconocida. Peor aún, como si fuera algo peligroso. Esto ocurrió el año pasado y hasta el día de hoy, cuando me mira fijamente por demasiado tiempo, siento una sombra de aquel pavor en sus ojos. Mi nombre es Leticia. En esa época, mi rutina era la de siempre. De la casa a la facultad y de la facultad a la casa. Era un martes, un día totalmente común, de esos que uno olvida apenas terminan. Estaba saliendo del campus alrededor de las 3 de la tarde, con la cabeza llena de temas para un examen, cuando sonó mi celular. Era ella, mi mamá, Soledad. Contesté mientras caminaba hacia la parada del Metrobús. Bueno, mamá, ya voy de salida. Su voz sonaba animada del otro lado de la línea, con ese ruido de fondo de quien está arreglando algo en la casa. Hola, hija, qué bueno. Oye, estaba pensando en preparar ese mole de olla con elote y chambarete el domingo. ¿Qué te parece? Tu papá comentó que se le antojaba. Acepté de inmediato, casi saboreando la comida. Seguimos conversando sobre eso, sobre invitar a mi abuela, Celia, y otros detalles sin importancia. Estaba casi llegando a la parada cuando ella hizo una pausa y soltó en un tono divertido. Qué chistoso, hija. Te juro que te vi pasar por el pasillo hace un momento, con tu mochila y todo. Seguro es que ya te extraño. Debo estar imaginando cosas. Me reí sin darle mayor importancia. ¿Pero qué dices, mamá? ¿Estás loca, a menos que haya aprendido a teletransportarme? Ella se rió también, un sonido que me tranquilizó al instante. Fue el último sonido normal que le escucharía en todo el día. Su risa se detuvo de golpe. Del otro lado de la línea, solo quedó un silencio extraño, vacío. No era el silencio de cuando se corta una llamada, era un silencio presente, como si estuviera conteniendo la respiración. ¿Mamá? La llamé apartando el teléfono de mi oído para ver la pantalla. ¿Se cortó la llamada? Nada. El cronómetro de la llamada seguía corriendo. Puse el celular de nuevo en mi oreja, y fue cuando escuché un sonido bajo, una especie de estática, como si ella intentara hablar, pero la voz no le saliera. Pensé que la señal en la calle estaba fallando. Estaba a punto de colgar para volver a marcar, cuando su voz llegó, baja y temblorosa. Un susurro aterrorizado. «Hija, ¿estás aquí?» Antes de que pudiera procesar la absurda pregunta, vino el grito. No fue un grito de susto como el de quien ve una cucaracha. Fue un sonido desgarrador, de puro pavor, que me hizo encogerme ahí mismo, en medio de la banqueta. Inmediatamente después, el ruido del teléfono siendo sacudido, el sonido ahogado de pasos corriendo sobre el piso de la casa, y mi propia voz, ahora también gritando, llamándola, preguntando qué estaba pasando. Mi cuerpo se movió por instinto. Empecé a correr, sin saber siquiera hacia dónde, solo para alejarme de la parada. Vi a un compañero de mi clase, Jorge, maniobrando su coche para salir del estacionamiento de la facultad. Corrí hacia él golpeando el cristal de la ventanilla con la mano libre. La desesperación me invadió por completo. Mientras él bajaba la ventanilla, asustado, yo solo podía escuchar el caos en el teléfono. Entonces, la voz de mi madre regresó, jadeante, casi llorando. «Hija, todo está bien, estoy bien, pero voy a salir de la casa». ¿Salir de la casa? ¿Alguien entró? «Mamá, por el amor de Dios, dime algo. Voy a llamar a la policía». «¡No!», gritó con una urgencia que me detuvo en seco. «No le llames a nadie. Por favor, solo encuéntrame en casa de tu abuela. Vete para allá ahora mismo». Yo insistía con la voz ya quebrada, queriendo entender qué había ocurrido para que gritara de esa manera. ¿Qué pudo haber visto? Después de una breve pausa, donde solo se oía su respiración agitada, dijo la frase que me confundió por completo.
Leticia, hay alguien en la casa. Y antes de que pudiera preguntar más, completó con un hilo de voz. Eras tú. La llamada se terminó. Me quedé parada, con el teléfono en la mano, tratando de encontrarle algún sentido a aquello. Jorge me miraba por la ventanilla abierta, con cara de preocupación. «¿Leticia? ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» No supe qué decir. ¿Cómo le explico que mi madre gritó de terror porque creyó que yo estaba en casa, cuando estaba hablando con ella por celular? Me subí al coche. La casa de mi abuela estaba cerca, a unas 10 calles de ahí, en una colonia residencial parecida a la nuestra, llena de casonas antiguas. Afortunadamente, Jorge no hizo más preguntas. Solo aceleró. Yo repasaba la llamada en mi cabeza, el grito, la voz susurrante. «Eras tú». La frase no se me iba de la mente. Para mí, la única explicación era que alguien había entrado a la casa y mi madre, en medio del pánico, se había confundido. Tenía que ser eso. Cuando llegamos, ellas ya estaban en la reja esperándome. Mi abuela Celia, con la mano en el hombro de mi madre, que parecía más pequeña, encogida. Tenía el rostro pálido, sin una gota de color, y evitaba mirarme a los ojos. Bajé del coche, le agradecí a Jorge con un gesto y corrí hacia ellas. Apenas entramos, empecé a preguntar: «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Quién estaba en la casa? ¿Lo viste bien?» Se sentó en un sillón de mimbre en la sala con las manos temblando sobre su regazo. Mi abuela me trajo un té de tila, aunque yo no se lo había pedido. «Cálmate, mi niña, tu mamá se llevó un susto muy grande», dijo la abuela Celia, con su voz siempre apacible. «¿Susto? Abuela», gritó de esa forma. Me giré hacia mi madre. «¿Qué fue lo que viste?» Soledad respiró hondo, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo. «No lo sé, Leticia, no sé cómo explicarlo. Yo estaba en la cocina, hablando contigo, y te vi sentada en el sofá, de espaldas a mí, con tu mochila al lado, la misma ropa con la que saliste en la mañana. Pensé que, no sé, que habías vuelto más temprano sin avisar». Hizo una pausa, tragando saliva. «Fui caminando hacia la sala, llamándote, pero no respondías. Fue cuando me quedé en silencio en el teléfono, porque me acerqué y giraste la cabeza para mirarme. Yo esperaba que continuara, pero fue todo. Se encogió de nuevo, mirando sus propias manos. Para mí, aquello no tenía sentido. Era obvio que se había equivocado, el estrés, el cansancio. Pero mamá, eso es imposible. Tú misma dijiste que creíste haberme visto en el pasillo antes. Seguro fue solo eso, tu mente jugándote una mala pasada». Mi abuela me lanzó una mirada seria como si me estuviera regañando. Luego se dirigió a mi madre. «Hija, no te preocupes por eso ahora», dijo la abuela Celia, acariciándole el cabello. «Más tarde vamos a la casa, rezamos un rosario. Le voy a hablar al padre de la parroquia, que venga a bendecir todo con agua bendita». Escuchar eso me cayó como un balde de agua fría. ¿Bendecir la casa? Solo entonces empecé a comprender que, para ellas, lo que había pasado ahí no era una simple confusión, era algo mucho peor. Nos quedamos en casa de mi abuela hasta que empezó a anochecer, cuando mi papá, Fabián, llegó del trabajo para recogernos. El ambiente en el coche, de regreso, era pesado. Nadie dijo una sola palabra. En cuanto llegamos, mi madre subió directamente a su cuarto y se encerró. Mi papá y yo nos quedamos en la cocina, en silencio, escuchando apenas los ruidos de la casa, que de repente parecían extraños, amenazantes. Él no me preguntó nada, y yo tampoco tuve el valor de tocar el tema. A la mañana siguiente encontré a mi papá en la cocina preparando un café de olla. El aroma, que siempre me había dado una sensación de confort, ese día no sirvió de nada. Me sirvió una taza y se sentó frente a mí. «Hija, tenemos que hablar de lo de ayer», dijo, con la voz baja y seria. «Cuéntame lo que sabes, lo que tu mamá te dijo». Le repetí la historia confusa que había escuchado, la versión del susto, de la doble sentada en el sofá. Él escuchó todo sin interrumpirme, con la mirada fija en la mesa. Cuando terminé, suspiró.
Un sonido cansado, pesado. Leticia, lo que ella te contó no fue ni la mitad, y si te voy a decir el resto, no es para asustarte más, es para que entiendas, para que le tengas paciencia, porque lo que vio no fue un susto, fue otra cosa. Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Me dijo que cuando se acercó al sofá y la criatura giró la cabeza. El rostro era el tuyo, el cabello, la forma, todo, pero los ojos no. Tu madre dijo que no había parte blanca en los ojos, que eran solo dos pozos de aceite completamente negros, sin vida, como los ojos de una muñeca vieja. Sentí que se me revolvía el estómago. La taza de café pareció pesar 1 tonelada en mi mano. Mi padre continuó con la voz aún más baja, y le sonrió, pero no era una sonrisa de verdad. La describió como si una línea negra y demasiado ancha se hubiera rasgado en tu cara, de un lado al otro, sin mostrar un solo diente. Y hacía un ruido. No era una risa, era una estática baja, continua, como el sonido de una radio mal sintonizada. Yo no podía decir nada. La imagen que se formó en mi cabeza era grotesca, sacada de una pesadilla. Lo peor no fue eso, hija. Mi padre me miró a los ojos por primera vez desde que empezamos a hablar, y vi el agotamiento profundo que sentía. Tu madre dice que esa cosa se levantó del sofá, sin prisa, y empezó a caminar hacia ella, con esa sonrisa rasgada en el rostro. Entró en pánico, corrió hacia la puerta de atrás, la que da al patio, y dice que oía los pasos detrás de ella, lentos, pero constantes. Casi no pudo abrir el cerrojo, de tanto que le temblaba la mano. Cuando finalmente lo logró y se lanzó hacia afuera, miró hacia atrás y la cosa estaba parada en el umbral de la puerta, solo observándola. Fue entonces que salió corriendo por el costado de la casa, hacia la calle. Terminó de hablar. La cocina se quedó en un silencio absoluto. Mi explicación racional, mi teoría de que mi madre había tenido una alucinación por estrés, todo eso se deshizo como humo. Lo que él describió era demasiado detallado, demasiado sensorial. Era el relato de un testigo, no de alguien que imaginó cosas. Y por primera vez sentí miedo de verdad. Un miedo que no era solo por mi madre, sino por la cosa que usaba mi rostro. La conversación con mi padre lo cambió todo. A partir de ese momento, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario. Cada habitación guardaba la imagen de esa persecución. El sofá de la sala, el pasillo, la puerta trasera, todo estaba contaminado por la memoria de lo que mi madre vivió. La bendición del padre, que vino al día siguiente, limpió el aire por unas horas, pero no pudo borrar lo que estaba grabado en la mente de ella. Recuerdo que esa misma tarde encontré un pasador para el cabello que yo guardaba en el cajón de mi cuarto, caído exactamente en medio del cojín del sofá donde la cosa se había sentado. Y el blanco del trauma de mi madre era mi rostro. Durante las primeras semanas la situación se volvió casi insostenible. Yo llegaba de la facultad y ella, que siempre me recibía con un beso, ahora se retraía. Si estaba en la sala viendo la telenovela y yo entraba, esperaba 1 o 2 minutos y luego se levantaba, inventando cualquier excusa. Voy a poner una tanda de ropa en la lavadora. O a veces decía, creo que dejé los frijoles en la lumbre. Siempre eran tareas urgentes que la sacaban del mismo espacio que yo. Al principio, intenté ignorarlo, fingir que no me daba cuenta, pero era imposible. Era como si hubiera una pared de hielo entre nosotras. El peor momento ocurrió un jueves, unas 2 semanas después del incidente. Ella estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, lavando los trastes. Entré en silencio para tomar un vaso de agua, y cuando pasé por detrás de ella le toqué ligeramente el hombro. Dio un respingo hacia adelante, soltando un grito bajo y ahogado. La taza que sostenía cayó en el fregadero y se hizo añicos. Se giró hacia mí, con los ojos desorbitados de pánico, la mano en el pecho, la respiración entrecortada. En ese segundo, no me vio a mí, vio a la otra cosa. La reacción duró solo un instante, pero fue suficiente. Parpadeó,
La realidad pareció volver, y el pavor en su rostro se transformó en pura vergüenza. No me pidió disculpas. Simplemente se dio la vuelta y empezó a recoger los trozos de la taza con las manos temblorosas. Salí de la cocina sin decir nada. Me fui a mi cuarto y lloré. Lloré no solo por la distancia que ahora existía entre nosotras, sino por un horrible sentimiento de culpa. Yo no había hecho nada, pero mi rostro, mi apariencia, era el detonante que la hacía revivir el peor momento de su vida. De una manera extraña, el fantasma de la casa era yo. Mi padre intentaba mediar, hablar conmigo y con ella, pero no servía de nada. Por la noche, en la mesa durante la cena, evitaba cruzar la mirada conmigo. Me hablaba viendo su plato, o a mi padre. Era como si yo estuviera hablando desde otra habitación. Y esta nueva dinámica, este silencio doloroso, se fue convirtiendo en nuestra rutina. Con el tiempo las cosas fueron asentándose. No puedo decir que volvieron a la normalidad, porque esa normalidad ya no existía. Pero la convivencia se hizo posible. Los meses pasaron, y poco a poco, mi madre reaprendió a estar en el mismo cuarto que yo. Primero, dejó de irse de la sala. Después, empezó a responder a mis preguntas mirando en mi dirección, aunque fuera de reojo. La primera vez que logró mirarme a los ojos por más de 3 segundos, se podía ver el esfuerzo que hacía. Me dedicó una sonrisa pequeña, acuosa, y yo lo entendí como una disculpa que nunca iba a poder verbalizar. Es un tema que enterramos, un capítulo que nadie volvió a abrir jamás. Mi padre, mi abuela, nadie mencionó nunca más lo de la cosa del sofá. Y yo tampoco pregunté. Supongo que una parte de mí le teme tanto a la respuesta como mi madre le temía al recuerdo. La vida siguió. La rutina volvió a parecerse a una rutina, pero la cicatriz quedó. No en ella, en mí. El otro día, hace poco, estaba en el baño, lavándome los dientes antes de dormir. Levanté la cabeza para ver mi reflejo en el espejo y por una fracción de segundo no me reconocí. No es que viera los ojos negros o la sonrisa rasgada. No fue nada de eso. Lo que vi fue el rostro de una extraña. Una persona que por un instante no supe quién era ni de qué era capaz. La sensación duró menos que un parpadeo, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Y por un instante juré haber escuchado una estática muy baja, casi inaudible, viniendo de mi propia garganta. Hoy entiendo que, fuera lo que fuera esa cosa, no se llevó nada de la casa, pero dejó algo. Dejó en mí la duda, la desconfianza de mi propia imagen. Y de vez en cuando estoy sola en casa, evito mirar el sofá de la sala por mucho tiempo. No por miedo a lo que pueda ver ahí, sino por miedo a lo que mi madre vio un día, un reflejo de mí, que no era yo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. ¿Saben qué es lo más extraño de tener un rostro idéntico al de otra persona? Que un día puedes verte en el espejo y ya no estar segura de quién te devuelve la mirada. Me llamo Jimena y hasta más o menos el final de la prepa compartía mi rostro con Talía, mi hermana gemela. Idénticas, de esas que confunden hasta a su propia madre. En la infancia, esa era nuestra mayor diversión, fingir ser la otra. Jugarles bromas a los maestros, enredar a los amigos. Éramos un equipo, casi la misma persona en 2 cuerpos distintos. Pero crecimos, y la vida comenzó a empujarnos a cada una por su lado. Talía despegó. Se volvió popular, extrovertida, de esas que se ríen fuerte y todo el mundo voltea a escuchar. Yo no. Yo seguí siendo la otra. La copia silenciosa que prefería quedarse en un rincón con un libro. El verdadero problema empezó en el último año de la prepa,
con toda esa presión de los exámenes de admisión y de tener que decidir qué hacer con tu vida. Mi único refugio era un diario de pasta dura donde lo sacaba todo, las frustraciones, las pequeñas alegrías y, claro, los chicos que me gustaban y que no me hacían caso. Escribí sobre un muchacho de nuestro salón. Describí cómo me sentía cuando pasaba cerca, esas tonterías que una siente a esa edad. Un día llegué a casa más temprano de lo habitual. La puerta de nuestra recámara estaba apenas entreabierta y escuché el sonido de una página al voltearse. Me asomé por la rendija. Era ella, Thalía, sentada en mi cama con mi diario abierto sobre las piernas. No me vio. Lo leía con una media sonrisa, una que yo no le había visto nunca. No era una sonrisa de alegría, era la de quien descubre un punto débil. 2 semanas después, ella y el muchacho en cuestión caminaban de la mano por el patio de la escuela. Lo peor, lo juro, no fue el rechazo indirecto. Siendo honesta, nunca tuve una oportunidad real. Lo peor fue la certeza de que lo había hecho a propósito. Usó mi secreto más grande no para conseguir un novio, sino para demostrarme que podía, para herirme de una forma en que solo ella sabía cómo. Fue en ese momento que algo muy profundo se rompió entre nosotras. No fue un rasguño, fue una grieta, de esas que cruzan una pieza por completo y que, en el fondo, sabes que jamás volverá a pegar bien. Después de eso, empezamos a vivir como 2 extrañas en la misma casa. El silencio en nuestra recámara era denso, interrumpido solo por el tecleo de su computadora, que se extendía hasta la madrugada. Thalía se alejó de todos en la escuela. Los amigos populares, el novio, a todos los dejó atrás. Encontró un nuevo grupo, gente que nunca me presentó y de cuya existencia yo solo sabía por las conversaciones que tenía en línea. Eran personas mayores, de otros lugares, y los temas siempre eran raros. Hablaban de energías, de planes, de conseguir lo que fuera que quisieran en el mundo. Un deseo de nunca más ser solo la copia, de tener su propio brillo, sin importar el costo. Cambió. Empezó a usar ropa oscura, dijes con símbolos que yo no reconocía. El olor a incienso, uno penetrante y dulzón, se impregnó en las paredes del cuarto. Yo sentía que la estaba perdiendo, pero para ser sincera también sentía un poco de miedo. Ya no era mi hermana la que estaba ahí, era su cascarón, habitado por una persona que yo no conocía. Todo explotó una tarde de sábado. Yo regresaba de casa de una amiga y al entrar, escuché los gritos de mi mamá que venían del piso de arriba. Subí corriendo y la escena que vi me paralizó en el umbral. En el suelo de nuestra recámara, sobre un tapete, mi mamá había regado un montón de cosas que sacó del fondo del closet de Thalía. Había un libro de pasta negra, sin título, con páginas amarillentas que parecía sacado de una librería de viejo. Velas negras y moradas, algunas a medio consumir. Un puño de hierbas secas dejaba un olor penetrante en el aire. Trozos de madera con símbolos que parecían quemados en la superficie. Había sal de grano esparcida en una esquina. Mi mamá, con la cara enrojecida, señalaba todo aquello. ¿Qué significa toda esta porquería, Thalía? Explícame. Thalía estaba de pie al otro lado del desorden con una mirada que jamás voy a olvidar. No era de enojo ni de vergüenza. Era desprecio, frío. «Nunca lo vas a entender», dijo con la voz baja y firme. Entonces, sus ojos se clavaron en mí. «Yo soy la fuerza, pero es ella», y me señaló con un dedo, «la que me ata a este lugar. Si no fuera por ella, yo ya estaría muy lejos». Mi mamá no comprendió la amenaza, pero la sintió. Su reacción fue puro instinto. Cruzó la habitación y le dio una bofetada a Thalía. El golpe sonó fuerte. Thalía ni siquiera parpadeó. Solo giró la cara de vuelta lentamente y su sonrisa de desprecio se hizo más grande. Ese día mi mamá creyó que estaba lidiando con rebeldía adolescente. Yo ya sabía que era algo mucho, mucho peor.
Un mes después de esa pelea, Thalía reunió a la familia en la sala y anunció que había conseguido una beca completa para una universidad pública en otro estado. Mi mamá, que todavía estaba dolida pero desesperada por una solución, vio aquello como una salida, una oportunidad para que su hija sentara cabeza. La despedida fue fría. En una semana, hizo sus maletas y se fue. Los primeros días, respiré con alivio. De verdad. La recámara se sentía más grande, más ligera. Por fin podía relajarme en mi propio espacio, sin sentir esa atmósfera extraña en el aire. Pero la paz no duró mucho. Comenzó con cosas pequeñas, fáciles de ignorar. Unos dolores de cabeza que aparecían de la nada, punzadas agudas detrás del ojo derecho que duraban segundos y se desvanecían. Estrés, pensaba yo. El ritmo de la universidad era pesado. Luego vino un sabor amargo en la boca, un gusto a metal, que surgía en los momentos más inesperados. La primera vez que supe que no era normal fue un martes por la noche. Estaba en la biblioteca, estudiando, cuando sentí un ardor muy intenso en la palma de mi mano izquierda. Fue tan fuerte que dejé caer la pluma al suelo. Me miré la mano esperando ver un corte, una herida, cualquier cosa. Pero no había nada. La piel estaba lisa, perfecta. El dolor, real y agudo, desapareció tal como había llegado. Las cosas empeoraron. Me despertaba a mitad de la noche con un olor extraño en la recámara, una mezcla de aquel incienso de Thalía con algo quemado, casi eléctrico, y a veces, en el silencio, escuchaba un sonido. Un murmullo bajo, rítmico, casi imperceptible. Parecía venir de dentro de mi propia cabeza. ¿Me estaba volviendo loca? Comencé a creer que sí. Pensé en ir al médico, pero ¿qué le iba a decir? Doctor, ¿siento olores que no existen y oigo cosas que nadie más oye? El punto final fue un sueño, si es que puedo llamarlo así. Yo no estaba viendo una escena, estaba dentro de ella. Sentía el frío de la tierra húmeda en mis rodillas. Veía la luz temblorosa de unas velas a mi alrededor en un lugar abierto en medio del monte. Y escuchaba mi propia voz, pero no era yo la que hablaba. Eran palabras extrañas, en un idioma que no conocía, saliendo de mi boca en un susurro rápido y constante. Y lo peor era el sentimiento. No era miedo. Era una ambición fría, un hambre de poder que me revolvía el estómago. Desperté sudando, con el corazón desbocado. Ese sentimiento no era mío. Yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, a quién le pertenecía. Thalía no solo estaba lejos, de alguna manera, me estaba arrastrando hacia lo que fuera que estuviera haciendo. Yo ya no era dueña de mi propio cuerpo. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Vivía en un estado de alerta constante, esperando la siguiente punzada de dolor, el próximo olor extraño. Intenté hablar con mi mamá una vez, pero me detuve a media frase. ¿Cómo explicarle aquello sin que pensara que estaba perdiendo la razón? El contacto con Thalía era nulo. Mi mamá le mandaba mensajes que eran respondidos con monosílabos. Estaba bien, ocupada con los estudios. Una mentira que por un tiempo todos elegimos creer. El ataque ocurrió a finales de septiembre. Me había quedado hasta tarde en la universidad para terminar un trabajo importante. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando tomé el coche para volver a casa. El camino era el de siempre, una avenida ancha y mal iluminada que cruzaba una zona industrial de la ciudad. Estaba cansada, con la cabeza llena de cosas. Solo quería llegar ya. Prendí el radio para tener algo de compañía. Sonaba una canción cualquiera, a bajo volumen, cuando la estación empezó a fallar. Un ruido blanco llenó las bocinas, algo normal. Pero entonces, en medio de la estática se formó una voz. Distorsionada, lenta, como una cinta reproduciéndose en cámara lenta. La voz dijo mi nombre. Ximena. Sentí que la sangre se me hacía agua. Apagué el radio de un manotazo. El botón de plástico hasta tronó. Silencio. Solo el ruido del motor y de las llantas sobre el asfalto. El corazón se me aceleró.
Miré por el retrovisor, por puro reflejo. Por una fracción de segundo, lo juro por lo más sagrado, no era mi rostro el que estaba ahí. Era el de ella, mirándome desde el espejo, con esa sonrisa fría y victoriosa. Parpadeé, y era yo de nuevo. Fue cuando vino el dolor, una presión aplastante dentro de mi cráneo, tan intensa que la vista se me nubló, llenándose de puntos brillantes. Y el murmullo, aquel sonido de mis pesadillas, regresó, fuerte, dentro de mi cabeza, viniendo de todas partes y de ninguna. No podía pensar, no podía concentrarme en el camino. Era un ataque, una invasión. Grité que parara, me tapé un oído con la mano libre, un gesto inútil. Pisé el freno sin pensar y el coche rechinó las llantas. Solo quería que terminara. Lo último que vi, cuando el dolor y el sonido cesaron de golpe, fueron dos faros enormes creciendo demasiado rápido en mi ventana. Lo último que oí fue el estruendo de un claxon de camión. No morí, pero tampoco estaba viva. Lo que vino después del ruido y la oscuridad fue un lugar. No tenía piso ni techo, era un vacío gris y silencioso, y yo flotaba en él. Y había una corriente, una fuerza que me jalaba despacio pero sin tregua hacia un punto más oscuro en el horizonte. Yo no quería ir. No sabía a dónde me llevaba, pero sentía con cada fibra de mi ser que, si llegaba allí, nunca más regresaría. Y su voz estaba ahí, no como un sonido, sino como un pensamiento que no era mío, sembrado en mi mente. Tú eres el precio, tú eres mi ofrenda, una y otra vez. Un mantra horrible que hacía eco en el silencio. Mi única defensa era luchar, no con los brazos ni las piernas, sino con la mente. Me aferraba a recuerdos. El olor del café de olla que mi mamá preparaba por las mañanas, el rostro de mi papá en una foto vieja, la sensación del sol en la piel, pequeñas cosas, anclas que me ataban a la vida mientras la corriente me arrastraba. Afuera, el tiempo pasaba. Estuve en coma por más de un mes. Los médicos no entendían. Mis estudios salían bien, la recuperación física progresaba, pero yo simplemente no despertaba. Para ellos, yo era un enigma. Para mi mamá, yo era una hija que estaba perdiendo. Desesperada pasaba los días en el hospital. Fue en la pequeña capilla, al final de la tarde, que una señora que nunca había visto se sentó a su lado. Vio a mi mamá llorar y solo le dijo, con una voz serena: su hija no está enferma del cuerpo, alguien está jalando su alma. Mi mamá, que en cualquier otra situación habría pensado que eso era un disparate, solo preguntó qué podía hacer. La mujer le escribió un nombre y una dirección en un trozo de papel: Doña Iris. 2 días después, una señora bajita, de cabello canoso recogido en un chongo y una mirada increíblemente firme, entró a mi cuarto de hospital. Mi mamá la presentó a las enfermeras como una tía lejana. Doña Iris no trajo parafernalia, no hizo ningún espectáculo. Simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano y cerró los ojos. Se quedó así un buen rato, en silencio, solo sosteniendo mi mano. En ese preciso instante, en mi mundo gris, la corriente se convirtió en una avalancha. La voz de Thalía ya no era un susurro, era un grito furioso en mi cabeza. ¡Eres mía! El tirón era insoportable, mis anclas de memoria se estaban rompiendo. Estaba perdiendo. Fue cuando sentí algo más, un calor en mi mano, y otro tirón, viniendo de la dirección opuesta. Este no era violento, era firme, gentil, pero poderoso, como una cuerda de salvamento. En medio de esa lucha de voluntades vi el rostro de Thalía formarse frente a mí. Sus ojos ardían de odio puro, de frustración. Estaba perdiendo su premio. La oscuridad se quebró como un cristal. Lo primero que sentí fue la tela áspera de la sábana en mi barbilla. El primer sonido fue el bip rítmico del monitor cardíaco a mi lado. Abrí los ojos. La luz del cuarto era intensa. Me lastimó. Mi mamá estaba inclinada sobre mí con el rostro mojado por las lágrimas. Los médicos, días después, lo llamaron un milagro. Mi mamá y yo sabíamos que el nombre era otro. Mi recuperación fue lenta. Volví a casa, pero la casa ya no se sentía igual. Durante todo el tiempo en el hospital,
Nadie pudo contactar a Thalía. Su celular se iba directo a buzón de voz. Mi mamá, con el corazón ya encogido por el miedo, decidió ir hasta su ciudad. No iba a esperar una respuesta que nunca llegaba. No encontró un campus universitario. La dirección que Thalía había dado era de un edificio viejo y descuidado en una zona olvidada de la ciudad. Tuvieron que llamar a la policía para que forzaran la puerta. La encontraron muerta en el departamento. Mi mamá no me dio detalles, pero lo supe después. El cuerpo estaba en el centro de un círculo dibujado en el piso, rodeado de velas derretidas y símbolos extraños. La investigación concluyó que la causa de muerte fue un aneurisma fulminante. Nosotras sabíamos que no había sido nada tan simple. Ella nunca pisó un salón de clases. Unas semanas después, doña Iris vino a visitarnos. Nos sentamos en la sala y mi mamá le contó lo que había descubierto. La señora nos escuchó con paciencia y luego explicó, con su calma aterradora. «Tu hermana hizo un pacto», dijo mirándome directamente. «Prometió algo de mucho valor a cambio de poder, de un camino libre. El lazo entre ustedes, que debía ser algo bueno, se convirtió en su arma para entregarte. Tú eras el pago». Continuó explicando que la entidad con la que Thalía había tratado no tolera fallas. Cuando nosotras te jalamos de regreso, el trato se rompió. El cobro llegó en ese mismo instante, y cuando llega el cobrador y el pago no está, se lleva al deudor. Aquello tenía un sentido terrible. El atajo que tomó la destruyó. La vida, por más extraño que parezca, siguió. Regresé a la universidad. Mi mamá y yo nos mudamos a un departamento más pequeño. Por meses, pareció que la pesadilla había quedado atrás. Aún tenía cicatrices, claro, pero creía que estaba a salvo. La deuda había sido saldada. Qué equivocada estaba. Sucedió una mañana de martes hace como 2 meses. Estaba en el baño, arreglándome para salir. Una rutina normal, automática, lavándome los dientes, viendo mi rostro en el espejo. Y fue entonces que lo vi. Mis ojos. Por un solo segundo no fueron los míos. Eran los ojos de Thalía. No con el odio de aquel día, sino con una calma vacía, antigua. Mi reflejo parpadeó, pero yo no. Y por una fracción de segundo, vi la comisura de sus labios curvarse en esa misma media sonrisa que puso cuando leyó mi diario. Solté el cepillo en el lavabo y di un paso hacia atrás conteniendo el aliento. Volví a mirar. Era yo, solo yo. Pero la sensación permaneció. Thalía se había ido, pero algo de ella se quedó atrás, alojado en mí. La conexión no se cortó, solo cambió de dirección. A veces, cuando estoy sola, lo siento. Esa ambición fría, esa hambre, no es mía. Y recuerdo lo que le dijo a mi mamá. Yo soy la fuerza. Ahora temo que, de alguna forma retorcida, esa fuerza haya pasado a mí. Ahora les tengo miedo a los espejos, porque me aterra el día en que voy a mirar y no seré yo quien me esté viendo de vuelta. Mi abuelo, Javier, siempre llevaba un pájaro de madera en el bolsillo de su saco. No era siempre el mismo saco, claro, pero el pajarito nunca faltaba. Lo sé porque, de niño, tenía la costumbre de abrazarle la pierna en cuanto llegaba, y a veces mi cabeza pegaba justo ahí contra la tela y sentía la dureza de ese objeto diminuto. Nunca lo sacaba para enseñarlo. Era un secreto que todos veían, pero del que nadie hablaba. Me llamo Omar y descifrar el silencio de mi abuelo se convirtió en el gran rompecabezas de mi vida. No es que fuera un hombre enojón o amargado, era ausente. En las comidas de domingo, con la casa llena, los tíos hablando a gritos de fútbol y mis primas presumiendo sus calificaciones de la escuela, él se quedaba en su sillón de piel un poco alejado de la mesa, con la mirada perdida en la ventana que daba al patio trasero. Daba la impresión de que siempre esperaba una visita que jamás llegaba. Mi abuela decía que así era él, que la vida en el rancho había sido muy dura y lo había vuelto así.
muy cerrado. Pero había algo más. Yo lo sentía. No era cansancio ni vejez. Era una quietud distinta, como la que se instala en una casa después de una pelea. Una sensación de que algo importante se había dicho y nadie quería volver a tocar el tema. A veces, en medio de la plática de todos, se frotaba el pulgar sobre el bolsillo del saco, un movimiento casi imperceptible. Estaba sintiendo el contorno del pajarito. Con el tiempo la familia se acostumbró. El abuelo Javier era la presencia silenciosa en la sala, casi un mueble más de la casa. Pero yo no. Yo notaba la forma en que miraba a los niños de la familia, sobre todo a las niñas. Había ternura en su mirada, pero mezclada con algo que hoy identifico como miedo. Un miedo antiguo, en lo más profundo de sus ojos. Era la mirada de quien ya ha perdido algo que no podía permitirse perder. Sucedió hace unos 2 años, en una tarde de mayo, de esas grises y frías. Había ido a visitar a mi abuelo yo solo. Su salud ya estaba muy frágil. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sillón, cubierto con una manta. Mi abuela había salido a la farmacia y nos quedamos los dos solos, en el silencio de la sala, escuchando la llovizna golpear contra el cristal. Se veía más pequeño que nunca, encogido ahí, el rostro más arrugado, la mano apoyada en el brazo del sillón, con la piel delgada casi transparente. Fue la primera vez que lo miré y pensé, de verdad, que un día ya no estaría ahí. Y la idea de que se fuera llevándose ese silencio con él me dio una especie de valor. Me senté en el suelo a su lado como lo hacía cuando era niño. Me quedé un rato con la vista en la nada y entonces pregunté, con la voz más baja que pude, «Abuelo, ¿qué es ese pajarito que lleva usted ahí?» Giró el rostro hacia mí, despacio. No había sorpresa, solo un cansancio profundo. Un largo suspiro le salió del pecho, un sonido que parecía venir de muy lejos. Con la mano un poco temblorosa, metió los dedos en el bolsillo del saco que llevaba sobre el pijama y sacó el objeto. Lo puso en mi mano. Era tosco, hecho de una rama clara, con marcas de navaja por todas partes. No tenía ojos, ni patas, pero era sin duda un pajarito. La madera estaba lisa de tanto que la había sobado. «Era de Camila, mi hermana», dijo el nombre como si fuera una palabra prohibida. Yo nunca había oído hablar de una hermana suya. Nadie en la familia mencionó jamás a una tía abuela llamada Camila. Se acomodó la manta sobre las rodillas, la mirada fija en la lluvia de afuera. Vivíamos solos nosotros dos y mis papás en una casita humilde, en medio del monte. No había vecinos, no había un camino cerca. Éramos solo nosotros. Y Camila, ella era mi todo. Más chica que yo, unos 5 años. Pero era más lista, más valiente. Hizo una pausa y yo contuve la respiración. Estaba revelando un secreto que había guardado por más de 70 años. Solo que ella era distinta a los otros niños. No que yo conociera a muchos, pero lo sabía. Camila nunca estaba sola, ni siquiera cuando lo parecía. Me incliné hacia él y continuó con la voz convertida en un hilo, como si temiera que alguien lo escuchara. Por las noches empecé a oír cosas. Dormíamos en el mismo cuarto, cada uno en un catre. Me despertaba porque ella hablaba en voz baja, susurraba. Al principio pensé que eran sueños, cosas de niños, pero pasaba todas las noches, siempre a la misma hora, cuando toda la casa estaba en silencio, solo con el ruido de los grillos de afuera. Se detuvo y miró mi mano, el pajarito que yo aún sostenía. Una noche no me dormí. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando. Y empezó a hablarle a alguien debajo de su cama. Y entonces tragó saliva, la garganta le tronó. Escuché que le respondían. No era una voz humana. Eran un montón de vocecitas, todas juntas, diciendo lo mismo al mismo tiempo. Sonaba como un enjambre de chicharras, un zumbido que se volvía palabras, pero palabras que yo no entendía. El cuerpo de mi abuelo se estremeció bajo la manta. Estaba reviviendo todo aquello. Así estuve semanas.
fingiendo dormir, pero escuchándolo todo. El miedo era tanto que el cuerpo se me ponía tieso, no podía ni moverme. Ella les ofrecía cosas, migajas de pan que guardaba de la cena, una flor que encontraba en el monte. Yo oía ruiditos, chasquidos secos, como si le quitaran las cosas de la mano. ¿Y usted qué hacía?, pregunté casi sin voz. Nada. ¿Qué podía hacer? Yo solo era un niño. El miedo te paraliza. Pero la curiosidad es una desgracia, Omar. Te obliga a moverte. Una noche, no solo se quedó hablando con la oscuridad bajo la cama. Se levantó. Abrió la ventana del cuarto, que era baja, y saltó afuera. Mi abuelo cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo le doliera. Esperé un poco y fui tras ella. La luna estaba casi llena. Bañaba todo el terreno de una luz blanca, extraña. Ella caminaba de puntitas, sin hacer ruido, hacia el matorral que había al fondo. Yo me escondí detrás de unos magueyes grandes que teníamos, con el corazón latiéndome muy fuerte. Y fue entonces cuando los vi. Abrió los ojos, los tenía llenos de agua. Salieron de en medio del monte para encontrarse con ella. Eran pequeños, le llegaban a la altura de la rodilla. No se les veía bien el rostro, parecía hecho de corteza de árbol arrugada. Y los ojos eran solo 2 puntos negros brillantes como semillas de papaya. No tenían cuello, la cabeza estaba como incrustada directamente en el cuerpo. Eran la gente del suelo, así los llamaba ella. Les entregó unas cosas y ellos las tomaron con unas manitas que parecían ramitas secas. Hicieron una reverencia todos al mismo tiempo y desaparecieron de vuelta en el monte sin un solo ruido. Regresé corriendo a la cama y me tapé hasta la cabeza. Esa noche no oí nada más, solo el sonido de mi corazón, nada más. Mi abuelo se quedó en silencio un buen rato, solo acariciando la manta con los dedos. La lluvia afuera arreció un poco. Yo esperé. Sabía que necesitaba su propio tiempo para regresar de aquel lugar. Después de esa noche, retomó con la voz más firme. Ella cambió conmigo. Se volvió más callada. Parecía que sabía que yo sabía. Nos mirábamos durante el día y no hacía falta decir nada. Había un secreto entre los dos, un secreto que me aplastaba. Pasaron unos 3, 4 días así. Y entonces, una tarde, vino a sentarse a mi lado, en el umbral de la puerta. Fue cuando me dio el pajarito. Señaló con la barbilla el objeto en mi mano. Ella misma lo había hecho. Se pasaba horas en el patio con la navaja de mi papá, tallando ramas secas. Carraspeó antes de seguir. Me miró muy seria con esos ojos grandes que tenía, y me habló bajito, para que mi mamá no la oyera desde la cocina. «Javier, voy a tener que irme», imitó la voz delgada de una niña, y eso me provocó una incomodidad que no sé explicar. Y yo, aterrado, le pregunté que a dónde, que por qué. Ella solo negó con la cabeza. «No te lo puedo decir, pero no será para siempre. Un día nos vamos a encontrar otra vez. ¿Me prometes que vas a esperar?» Yo no quería prometer nada, quería gritar, llamar a mi mamá, contarlo todo. Pero solo asentí con la cabeza, llorando sin hacer ruido. Entonces me puso el pajarito en la mano y me cerró los dedos alrededor de él. «Quédatelo, para que no te olvides de mí». Esa misma noche, la voz de mi abuelo se quebró. La vi por la ventana. Bajó al terreno y caminó hacia el monte. No vi a nadie esperándola. Solo caminó y se perdió en la oscuridad. No hice nada. Me quedé en la cama, abrazado al pájaro de madera, temblando entero. Tuve miedo. Un miedo cobarde que me avergüenza hasta el día de hoy. A la mañana siguiente la casa se volvió un infierno. Mi papá y mi mamá buscándola, gritando su nombre por la espesura. Fueron días de búsqueda, pero yo no abrí la boca. Había hecho una promesa. Y sabía que no servía de nada buscar. No se había perdido. Se había ido por su propia voluntad. Un mes después, nos fuimos de ese lugar. Mi mamá ya no soportaba la tristeza. Y nunca más volvimos a mencionar el nombre de Camila. La lluvia había parado,
Solo quedaba el sonido del agua corriendo por el canalón y el goteo en algún lugar del techo. Mi abuelo se miró las manos, que descansaban sobre la manta, y pareció notar lo viejas que estaban. ¿Entiendes, Omar?, me preguntó con la voz ronca. Viví toda mi vida con ella dentro de mí. Me casé con tu abuela, tuve a tus tíos, a tu mamá, pero una parte de mí nunca se fue de esa casa. Se quedó allá esperando. Negó con la cabeza, un gesto lento. Su promesa se convirtió en una enfermedad. Por años tuve esperanza. Creía que en cualquier momento iba a tocar a la puerta, ya hecha una mujer, y todo se iba a aclarar. Cada vez que nos mudábamos, yo dejaba una forma de que me encontraran. Un conocido en el pueblo anterior, un pariente que sabía nuestro rumbo. Me aterraba la idea de que ella volviera a buscarme y encontrara la casa vacía, el terreno abandonado, que pensara que yo había roto mi promesa. La sala parecía haberse encogido, el aire se sentía más denso. El peso de 70 años de secreto estaba todo ahí, entre nosotros dos. Pero el tiempo pasa, la esperanza se vuelve otra cosa, una terquedad, una obsesión. Dejé de esperar que ella viniera a mí y empecé a sentir que era yo quien tenía que volver. ¿Volver a dónde, abuelo? Mi voz salió entrecortada. Allá, al lugar donde todo empezó, respondió con una simpleza aterradora. Desde hace unos años empecé a soñar con ella, con la casa, y en los sueños oigo a la gente del suelo llamándome. Es el mismo zumbido de aquella noche. Están esperando. Camila está esperando. La promesa sigue en pie. Se volvió hacia mí y por primera vez vi una claridad en el fondo de sus ojos, una certeza que nunca antes había estado ahí. No era la ausencia de siempre, era un propósito. Te estoy contando esto porque mi tiempo se está acabando y necesito que alguien lo entienda. Cuando me vaya, no quiero que piensen que me volví loco o que me perdí. Solo habré ido a cumplir mi parte. Voy a encontrar a mi hermana. Esa fue la última conversación que tuve con mi abuelo. No se la conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que el viejito callado que apenas se levantaba del sillón planeaba escaparse para encontrarse con el fantasma de una hermana y unas criaturas del monte. Pensé que era solo su mente cansada mezclando sueños con recuerdos. No quise alarmar a mi abuela ni parecer cruel. Me arrepiento de eso todos los días. En las 2 semanas que siguieron, su silencio cambió. Ya no era de ausencia, era de expectativa. 2 semanas después desapareció. Mi abuela despertó y la cama de él estaba vacía y tendida. La ventana del cuarto, abierta. Se había ido en medio de la noche, llevándose solo el saco de siempre. Sin una nota, sin dinero, sin nada. La familia entró en pánico. Policía, hospitales, vecinos. Nadie había visto nada, pero yo lo sabía. Aún así, dudé por casi 2 días. ¿Cómo interrumpir el pánico de todos con una historia que sonaba a delirio? La culpa fue más fuerte. Después de las búsquedas inútiles por la ciudad, le conté a mi papá lo que el abuelo me había dicho. Me miró como si estuviera loco, pero la desesperación es más fuerte, y a falta de otras pistas, se aferró a mi increíble relato. Al día siguiente, mi papá, un tío y yo fuimos en coche hasta un lugar perdidísimo, el que aparecía en los documentos antiguos de la familia. Ya no había casa, solo los restos de unos cimientos de piedra, devorados por la maleza. Un terreno de tierra seca, agrietada, y al fondo, el matorral, denso, silencioso. Encontramos sus huellas en el caminito de tierra. Llegaban hasta las ruinas, daban una vuelta y luego seguían en línea recta hasta el borde del monte, donde los magueyes crecían altos y salvajes, y ahí se terminaban. Simplemente se desvanecían, como si la tierra se lo hubiera tragado. Nunca volvimos a verlo. La policía archivó el caso como una desaparición. La familia, con el tiempo, lo aceptó, pero yo no. Hace 3 meses regresé allá solo. No sé qué esperaba encontrar. ¿Respuestas? ¿Paz? Fui hasta el punto exacto donde terminaban las huellas. Me quedé ahí parado, mirando la oscuridad entre los árboles. Fue cuando vi algo en el suelo cerca de la base de un maguey. Me agaché.
Era el pajarito de madera, oscurecido por la humedad. No había forma de confundirlo. El pajarito de mi abuelo. Y a su lado, posado sobre una hoja seca, había otro, casi idéntico en su forma tosca, pero hecho de una madera clara, nueva, como si acabara de ser tallado. No toqué nada, solo me di la vuelta y me fui. Ahí comprendí que la promesa, por fin, se había cumplido. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.